Ok. Acá tenemos dos versículos bíblicos. El primero es del Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, y el segundo es del inicio de la porción de la parashá Lej Lejá, de la porción semanal Lej Lejá. Estamos en Génesis capítulo 12, versículo 1, y nos encontramos, lo que tienen resaltado acá, son dos de los 7 nombres. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos viendo que el sofer, el escriba, habían 7 nombres de Dios que si se equivocaba en su escritura, tenía que enterrar de alguna manera, retirar ese tramo del pergamino para poder enterrarlo? En este caso tenemos dos nombres de Dios. El primero de ellos es en su forma plural, plural masculina, como ya hemos visto, que si la palabra termina en im, es plural masculino. Y el segundo es el famoso tetragrama. El tetragrama, ya lo sabe, que quiere decir tetra es 4, grama de letra, quiere decir letra, es entonces el nombre de Dios de 4 letras, que es muy conocido en una pronunciación que realmente, y esto es lo que les quiero decir, la forma en la que se pronuncia el tetragrama es completamente diferente a la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras, como dijimos en la primera clase, creo, en inglés yo tengo que saber cómo son las reglas de pronunciación, porque la lectura de la palabra, si yo no sé las reglas de pronunciación, no pronunciaría correctamente la palabra. Por ejemplo, tengo la palabra house, que ya sé que se pronuncia house, pero literalmente dice house, ¿sí? Entonces yo tengo que conocer cómo es la forma de pronunciación para pronunciarla correctamente. En español, si yo leo casa, es casa. Sin embargo, y en hebreo en general también se lee, se pronuncia exactamente igual como se escribe. Sin embargo, hay algunas excepciones. Y la primera de ellas, y es como que la que muchas veces uno va a ver, es justamente con el nombre de Dios. Este nombre de Dios, el tetragrama, no vamos a pronunciarlo exactamente con las vocales como aparecen aquí o de la manera que aparece ahí, sino que en la lectura lo reemplazamos de distintas maneras. En general decimos Hashem, Hashem, lo voy a escribir en fonética, Hashem, que quiere decir el nombre con mayúscula. Hashem, Shem es nombre, Hashem el nombre, refiriéndose al nombre de Dios, no cualquier nombre, sino el nombre, así como el Voldemort de Harry Potter, ¿sí? Es como que el innombrable, el nombre innombrable, impronunciable. Eh, o también muchas veces lo podemos reemplazar en la lectura como Adonai. Adonai está compuesta de dos palabras, está compuesta de dos palabras, que quiere decir Adón es Señor, Adonai es mi Señor. Entonces, y algo muy importante, ¿por qué este nombre de Dios, el tetragrama, es como Voldemort? Me siguen cuando digo Voldemort, ¿no? ¿Saben quién es? ¿Sí? ¿Vieron Harry Potter? ¿Tienen idea de lo que estoy hablando? ¿Sí? Ok, entonces, voy a dar por sentado que sí. Sí, 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 me dice Natalia que sí. Ok. Entonces, el nombre impronunciable, de hecho, se conoce como el nombre inefable. Quiere decir el que no se puede pronunciar. ¿Por qué? Porque en la época bíblica, y en realidad hasta la existencia del primero y segundo gran templo, el Beit HaMikdash, gran templo, estamos hablando que el segundo Beit HaMikdash, el primero fue construido por el rey Salomón, el segundo fue, fue construido por Esdra y Nehemia, creo que se pronuncia en español Esdras, Esdras, Cedras, no sé cómo se pronuncia en español, es Esdra y Nehemías, ¿ok? Estamos al final de los escritos de los agiógrafos, ahí al final de la Biblia hebrea, esos libros que hablan del retorno del pueblo a la tierra de Israel para la construcción entonces del segundo gran templo. Y hasta ese periodo entonces les decía que se destruyó por parte de los romanos en el año 70 aproximadamente de la era común. Y entonces, la única persona en cada generación que sabía cuál era la pronunciación correcta, y esto nos viene bien para
porque lo vamos a estar profundizando un poquito más en la clase del jueves cuando hablemos de Yom Kippur. ¿Ok? Entonces, la única persona en cada generación, partiendo de Aarón, el hermano de Moisés, que fue, recordemos que él fue el primer gran sacerdote, había un gran sacerdote en cada generación, después estaban sus hijos y todos sus sobrinos, etcétera, que eran los sacerdotes, después dentro de la gran familia estaban los levitas y finalmente estaba la casta del pueblo de Israel, o sea que el pueblo está dividido en tres como castas, más allá de las tribus. La primera es la casta de los sacerdotes, que estaban liderados por el sumo sacerdote. Después entonces estaban los sacerdotes que tenían muchísimas funciones diferentes. En segundo lugar estaban los levitas, que eran los asistentes, eran los músicos y hacían muchísimas funciones también de acompañamiento en lo ritual. Y por último estaba el resto del pueblo de Israel. Entonces, en cada generación había un único gran sacerdote que entraba dentro de una habitación especial del Mishkan, es decir, del tabernáculo, en la época de la travesía en el desierto, y ese lugar después pasó a lo que se llamó el Sacta Santorum, el Kodesh HaKodashim, salud de Lourdes, el Kodesh HaKodashim, el Sacta Santorum, eso pasó entonces para allí, y entonces el sumo sacerdote de cada generación pronunciaba una única vez al año este nombre sagrado de Dios de la manera correcta. Eso iba pasando, cuál era la pronunciación correcta de padre a hijo, solamente entre el quien iba a ser el sucesor del sumo sacerdote de la generación. No era un nombre que se supiera, y de hecho hoy en día se perdió cuál es la pronunciación correcta y se supone que el día de mañana, cuando llegue el Mesías, ahí nuevamente vamos a tener cuál es la pronunciación correcta de este nombre tan sagrado. El poder que tiene pronunciar correctamente y no como lo dicen los testigos de bla, 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 ni otros grupos que pronuncian mal el nombre de Dios, es que si el sumo sacerdote pronunciaba mal en ese momento el nombre de Dios, ese nombre tenía el poder de matar fulminado a esa persona. Entonces, el poder pronunciar con la santidad que se merece y de la manera correcta es algo sumamente poderoso. Entonces, bueno, claramente, dado que hay mucha gente en todo el mundo que sigue esta corriente del cristianismo, pero pronuncian el nombre de Dios de una manera incorrecta, obviamente esa no es la manera apropiada de decir el nombre de Dios. Pero bueno, en fin, vamos a respetar esta parte. ¿Por qué les traigo esto en este momento? Porque tampoco cuando estamos leyendo, en este caso, este nombre, que obviamente si bien es un nombre muy importante de Dios, no lo vamos a pronunciar como estamos en una instancia educativa y no es una instancia religiosa, que es donde ameritaría leerlo de la manera correcta. Lo que vamos a hacer es reemplazar esta hey por una kuf que se parece, ¿sí? Entonces, nos vamos a imaginar simplemente que extendemos este palito y en vez de decir Elohim, diríamos Elohim, ¿sí? Simplemente para no estar diciendo el nombre de Dios en vano. ¿Está bien? Este es el objetivo de lo que les estoy, bueno, es uno de los objetivos. Básicamente, resumen, para no estar pronunciando en esta instancia educativa que no es religiosa el nombre de Dios en vano innecesariamente, entonces cuando tenemos el nombre Elohim, lo vamos a reemplazar por Elohim, y cuando leemos el tetragrama, vamos a reemplazarlo por Hashem o Adonai, que son dos formas de hacer alusión a Dios, pero sin estar pronunciando el nombre de Dios.